Hola querida gente de la comunidad Culturicidio, nuevamente muy contento de poder compartir con ustedes un nuevo video. En este caso se trata del video número 27 y volvemos una vez más a el ciclo de videos a través del cual vamos a meternos en los prolegómenos de la masacre de Napalpí, recordada, acaecida el 24, en el año 1924, 19 de julio de 1924. La fuente es mi libro, el último ensayo que escribí, Chaco 8 tesis para otra historia. Habíamos quedado en la concentración, la huelga pacífica de indígenas en mayo de 1924. La concentración de indígenas como huelga agrícola. Como escribe Lena Dávila, antes del decreto de Centeno, prohibiéndole, recuerden, abandonar el territorio nacional del Chaco a los indígenas de la revolución de Napalpí, los pobladores de la región solían optar entre trabajar en los algodonales de los alrededores o migrar a los ingenios azucareros del ramal Salto Jujeño. Y aunque en ambos las condiciones de trabajo y los salarios se evidenciaban una situación de explotación, en los últimos resultaban relativamente mejores. Hacia principios de mayo de 1924, los indígenas Com y Mocoy se concentraron en el Aguará, tierra próxima a la reducción de Napalpí. Lena Dávila afirma que allí establecieron un campamento y comenzaron a llegar no solo pobladores de Napalpí, sino también de Resistencia y Colonia Popular, entre otras zonas. Se agruparon entre 200 y 800 personas según las fuentes, aunque se produjeron algunos incidentes tales como ataques a los campos de algodón y robo de ganado provocados por un aparente sentimiento antiblanco. Los relatos concuerdan en que la concentración de indígenas era pacífica, no tenían por objeto sublevarse contra los criollos ni atacar a los hacendados algodoneros, tampoco a la instalación de la reducción de Napalpí. El objetivo, como queda claro en las propias declaraciones del gobernador Centeno en el reportaje que le hizo La Voz del Chaco el 27 de mayo de 1924 y en la cobertura que realizó ese diario los días 19 y 20 de mayo, es el reclamo por mejores y más justas condiciones laborales, las cuales son reconocidas por el gobernador, quien acuerda con Pedro Maidana, Juan Machado y Dionisio Gómez, los líderes de lo que claramente es una huelga agraria indígena, la primera en la historia del Chaco, que vuelvan a trabajar con la promesa de que apoyaría sus peticiones y resolvería tales demandas. Lena Dávila escribe que la reunión de los indígenas en el Aguará tuvo un segundo propósito: defenderse del posible ataque de los blancos. La polarización no se hizo esperar y los colonos comenzaron a temer una acometida, dado que los medios de comunicación y los funcionarios públicos caracterizaban el movimiento como violento y peligroso y empezaban a hacer circular en los medios, agitar el fantasma del malón indígena. Juan Chico, en el 2016, en Napalpí, La Voz de la Sangre, indaga muy bien en la memoria comunitaria de los sobrevivientes y de sus familiares para contestar el interrogante sobre el motivo de la concentración indígena en Napalpí. Citaré aquí los de Sabino y Mario Irigoyen, hijos de Melitón Enrique, sobreviviente de la masacre, y del abuelo Bailón Domingo. Nos cuentan lo que su padre y su madre les transmitieron. Ellos relatan que la concentración empezó porque se les hacía trabajar todos los días y no se les pagaba lo que correspondía. En el mejor de los casos le daban un vale de mercadería que al llegar a la proveeduría de la revolución no tenía el valor suficiente para suplir las necesidades. Esto muy en sintonía con el testimonio del abuelo Bailón Domingo, quien nos cuenta que Maidana y Machado, al sentir el hambre, dejaron la chacra y se fueron al monte. El abuelo Bailón Domingo expresa que había hambre, y a esto se sumaba también que el gobernador había sacado un decreto donde prohibía a los indígenas salir de la provincia, y esto sí era muy grave. Antes, los indígenas salían sin problemas de la reducción, con el permiso de los administradores para evitar que tuvieran problemas con las tropas de ocupación del territorio. Juan Chico cita también como fuente el informe del comisario
José Machado de Quitilipi, quien a pedido del jefe de policía del Chaco elevó un informe a fines de mayo de ese año por los hechos ocurridos. Cito: el comisario comenta que el 16 de mayo del año 1924 recibió una notificación del inspector de la reducción Apalpí. En esa comunicación, el comisario dice que el inspector le comunicaba que se estaba produciendo un levantamiento de indígenas en la reducción, por lo que pedía la intervención de la policía. Los indios Dionisio Gómez y José Machado, dice, habían organizado un levantamiento de indígenas y habían carneado animales vacunos al señor Luis Carrió y se proponían hacer nuevas carneadas, y por ello se pedía la presencia inmediata de la policía. Juan Chico escribe que Machado revela que el día 18 de mayo el gobernador Centeno bajó a la reducción y logró entrevistarse con el personal de la reducción y los indígenas, y se llevó un arreglo satisfactorio que apaciguó los ánimos de estos últimos, quienes volvieron al trabajo y otros fueron destinados a la cosecha del algodón. Es decir, le creyeron al gobernador Centeno. Por lo tanto, siguieron la huelga, luego te contaré, luego de un mes por las promesas incumplidas. Las promesas incumplidas generan la vuelta a la huelga. Ante este panorama tan adverso para los intereses de la cosecha del algodón, Fernando Centeno, como te conté, parlamentó el 18 de mayo de 1924. La Voz del Chaco, en el número 2538 del 19 de mayo, titula Tentativa de sublevación indígena en Quitilipi. El gobernador acude a restablecer el orden, envío de refuerzos policiales. Pero un día después, el 20 de mayo, La Voz del Chaco anuncia: con la intervención del gobernador ha sido tranquilizada la indiada de Apalpí, vuelta al trabajo, ampliando la información que dice que el gobernador Centeno escucha a los indígenas, nos quitan el 15%, nos cobran el flete. Indignado, Centeno dice: es una barbaridad. Pero fíjense cómo el diario va estigmatizando a los indígenas. La cuestión es que no solamente promete que eso se va a terminar, sino que además nombra a Machado y a Maidana como agentes policiales. Los viste de uniforme y dice: ustedes dependen directamente de Machado. Hay alguien que le advierte: mire que esto es dependencia federal, nacional. Quiere decir que lo que estaba prometiendo no tenía ninguna validez. Resulta muy significativo recordar entonces el gobernador en un reportaje en La Voz del Chaco dice: son justas las reivindicaciones, luego promete, luego incumple. Lo cierto es que el gobernador Centeno, como lo afirman todas las fuentes aquí citadas, no cumplió casi ninguna de sus promesas, salvo una: mandó alimentos. Y al no cumplir, al mes, lo esperaron un mes, ninguna de sus promesas, la huelga volvió. En un próximo video nos meteremos en lo que son las semanas previas a la masacre y por qué se definió esa masacre, por qué se cubrió y no se supo nunca. Hubo una investigación, por qué esa investigación no prosperó, cuáles fueron los testigos, pero por ahora dejamos en este tercer video sobre Napalpí tu propia curiosidad abierta para que indagues por tu cuenta, porque esta historia es tu historia, es nuestra historia, porque somos historia. Si fue de tu agrado, te pido que ayudes a difundir estas memorias, suscribirte y compartir suscripciones, porque este canal de YouTube es gratuito. Ponele